Y como todos los jueves ya está con nosotros Rodrigo Pérez Alonso, que es colaborador de este programa. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, qué gusto estar de nuevo aquí contigo y por supuesto que con el auditorio. Pues fíjate que hoy de nuevo quisiera hablar sobre un tema bastante interesante, bastante álgido, que es Venezuela. Venezuela, pues cada semana, cada día da algo de qué hablar, si no es por su presidente o sus instituciones de facto, pues ahora es por, de nuevo, los temas de los créditos que tiene en los mercados internacionales. Estoy hablando que tiene una deuda de 150,000 millones de dólares en bonos emitidos por el propio gobierno, por una parte, y por otra, por la empresa paraestatal de petróleo, que es PDVSA. Y justamente en ese sentido, este lunes anunciaron pues que no iban a pagar, o que más bien no se pagó más bien un bono de 65,000 millones de dólares, de 60,000 millones de dólares, y no se pagó pues una parte de ese bono, es decir, los intereses de 200 millones de dólares. Estamos hablando de un gobierno y un país que está virtualmente quebrado, que el 95% de sus exportaciones son petróleo y son derivados del petróleo, lo cual, pues por supuesto, significa que la industria nacional está totalmente desmantelada, sobre todo a raíz de las privatizaciones, etcétera, y de esta política pues socialista de primero el presidente Chávez y ahora del presidente Maduro. Y entonces, pues Standard & Poor's anunció el propio lunes que se declaraba en default, es decir, en incumplimiento parte de este crédito. Y pues es una cuestión bastante desalentadora, sobre todo porque Venezuela no solo está viviendo un tema de pobreza extrema ya entre su población, falta de alimentos, falta de productos básicos, sino que además, como depende de las importaciones, ya no tiene dinero para pagar esas propias importaciones. Esto pareciera la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque esto que comentas tú de que sucedió el lunes, ya lo había platicado. Es más, Nicolás Maduro una semana y media antes había pedido que llegaran los tenedores de deuda a Caracas para discutir estas cuestiones de deuda, y creo que solamente ha recibido, bueno, hubo distintos comentarios acerca de cómo fue que se llevó esta reunión. Hubo muy pocos de los representantes de las firmas y de las naciones que poseen parte de estos pasivos de Venezuela, porque precisamente en estas reuniones había un par de personas del gobierno que han sido sancionadas por parte de Estados Unidos. Entonces no sabían si estaban cometiendo algún delito con siquiera estar en la misma sala que estas personas. Entonces desde ahí Venezuela empezó mal la negociación, y después se supo que duró solamente 30 minutos esta negociación y que no hubo oportunidad siquiera de que hubiera discusiones más allá de cómo es que podrían renegociar la deuda. Hubo pocas instituciones y naciones que les hicieron caso. Por ejemplo, el día de ayer se daba a conocer que Rusia sí había aceptado o habían llegado a un acuerdo para tener una renegociación de 3,000 millones de dólares, que es la deuda que tenía Moscú, que tiene Venezuela con el gobierno en Moscú. Y por otra parte también China dijo que sí confía, o en la madrugada de hoy, que sí confía en que pues la nación va a poder resolver estos problemas. Sin embargo, pues estamos ante una gran crisis que vive esta nación sudamericana, y que pues agotó sus recursos de petróleo. El mismo PDVSA, que es como bien mencionas, tiene una gran deuda, y pues estamos viendo la crónica de una muerte anunciada. Sí, sin duda, llevamos ya meses, si no es que años, con esta, como bien dices, una crónica de muerte anunciada, pero lo interesante de todo esto es que cada vez que piensas que ya está a punto de caer este régimen pues bastante ineficiente, corrupto y cualquier calificativo que le quieras poner, justamente salen estas noticias, como bien lo mencionabas hace un momento, de que Rusia, que es uno de los mayores tenedores de deuda de Venezuela, al igual que China y por supuesto Wall Street, pues refinanció justamente 3,150 millones de dólares a 10 años, es decir, un crédito bastante blando, bastante accesible, y eso le dio de nuevo un respiro a Venezuela. Sin embargo, yo creo que cada vez la cuerda se está apretando más en el cuello de Venezuela, por así decirlo, ¿no? No, y aparte yo creo que algo relevante es que podríamos comparar este caso a lo mejor un poco con lo que sucedió hace un par de años con Grecia, que también estaba al borde de un fracaso, y que
al menos ellos demostraron una cierta voluntad para negociar y con los problemas que ha habido a raíz de las negociaciones y la aceptación de un nuevo crédito por parte de la Comisión Europea y demás, pues ha salido adelante Grecia. Sin embargo, aquí no ves que Nicolás Maduro dé siquiera su brazo a torcer. Hace una semana recibió un ultimátum del Fondo Monetario Internacional de que sería expulsado del organismo si no da a conocer ciertos datos económicos básicos, como siquiera cuál es el funcionamiento de su sistema de salud. Y pues vemos que Nicolás Maduro, a pesar de que intenta la reconfiguración de su deuda, pues no sale porque no hay confianza alrededor del planeta en que puedan cumplir con su deuda. Las mismas calificadores han dicho que están en este default parcial. Así es, y al final, como bien mencionas, pues puede ser un caso similar al de Grecia, pero la gran diferencia es, como bien dices, es la voluntad de negociar primero y segundo el modelo económico que quieren seguir. Primero, más que nada el modelo económico de Venezuela se está yendo más hacia Corea del Norte que lo que se está yendo hacia Grecia, ¿no? Grecia, por cierto, como bien mencionas, fue financiado en gran parte por Alemania para que el euro no se sobrevaluara, es decir, que los países del norte como Alemania, Holanda, etcétera, que son mucho más fuertes en términos de economía, en términos económicos, no sobrevaluaran la moneda del euro. En este caso, pues estamos hablando de un total colapso e incapacidad absoluta de las personas que llevan la economía. Tan es así que han seguido un modelo incluso cubano en donde ponen diferentes tipos de cambio para diferentes tipos de transacciones, por ejemplo, las transacciones que llevamos o que llevan a cabo cualquier ciudadano y las transacciones que llevan a cabo para efectos de importaciones. Entonces son diferentes tipos de cambio. También tienen un problema estructural que es, como te mencionaba, el tema de la diversidad o la diversificación de su economía, que 95% son exportaciones de petróleo y derivados, y eso significa que su industria nacional está arrasada. Es decir, dependen de esas importaciones que vienen del extranjero, y si ese país depende de eso y a la vez el propio presidente está diciendo que no quieren depender del extranjero, pues entonces es una falacia absoluta de lo que está mencionando. Y el tercero, perdón, que te quería mencionar es las sanciones que le acaban de imponer, sobre todo en este año, por parte de Estados Unidos, Europa e incluso de países como México, que tradicionalmente han sido hermanos con Venezuela, y ahora pues estas sanciones económicas impiden, como bien lo mencionabas, que incluso puedan negociar o sentarse en una mesa para negociar, como es el caso del vicepresidente, que por cierto es el principal negociador que está acusado en Estados Unidos de narcotráfico. O sea, estamos viviendo en el mundo al revés, como diría alguno de los posibles candidatos a la presidencia, ¿no? No, y lo relevante de esto, insisto, es la postura que tiene Nicolás Maduro, porque, como dices, es una falacia absoluta, porque por un lado está hablando acerca de que Estados Unidos es el gran culpable de este fracaso, de los problemas que está enfrentando su economía, y por el otro lado es quien más petróleo le compra. Son el tercer o cuarto exportador de petróleo hacia la Unión Americana. De hecho, a México lo superaron el año pasado, por eso es el quinto exportador ya en nuestro país, y se vuelve en el principal motor de su economía, y Nicolás Maduro no lo quiere reconocer. Entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar en unos, no sé si años o meses, ¿no? Porque es cuando podría caer en el mismo default? Pues mira, en el tema político ya la gente creo que está hasta el tope de este régimen. Los niveles de popularidad son extremadamente bajos. Hace algunos meses pude platicar con un encuestador muy famoso de Venezuela y me mencionaba justamente eso, que los niveles de popularidad ya no se mantiene este gobierno tal como está. Entonces apretan cada vez más el cuello de los ciudadanos en términos políticos, y si adicional a eso le añades este tema económico, pues yo creo que en el futuro muy cercano estaría incluso al borde de una guerra civil si es que no se arreglan ciertas cuestiones, sobre todo sociales. Lo más triste del caso es que mataron a la gallina de los huevos de oro. Están matando a PDVSA, que es el principal, de nuevo, exportador de bienes de commodities, que es el petróleo y bienes derivados, y eso justamente habla de que pues no tienen idea de planeación económica. Hace un momento hablaba aquí en una
en una cápsula el secretario Meade, y pues ves la diferencia, ¿no? Ves la diferencia de alguien preparado, alguien que sabe lo que está haciendo, y por otra parte, pues las personas que planifican la economía en Venezuela, que no tienen ni idea de lo que están haciendo, y sobre todo que de nuevo están matando a la gallina de los huevos de oro, ¿no? No, y yo creo que uno de los más grandes problemas es que, ok, supongamos que en estos momentos, por algún acto divino, si quieres llamarlo, acaba el régimen de Nicolás Maduro. Tienen grandes problemas que resolver, entre ellos es el problema de la inflación, que el mercado de dólares del cual hablabas hace unos momentos, el llamado CIMAIDI, que después ya dejó de existir y que se convirtió en un mercado completamente ilegal, les ha generado una gran inflación y el mismo problema que tienen ellos, que ni siquiera tenían dinero para imprimir su papel moneda. Así es, y al final, bueno, estos bonos que mencionamos hace un momento, por el riesgo país que significa Venezuela, pues han estado, y además el riesgo de default, de incumplimiento, pues han estado bajando de valor en términos pues obviamente de monetario, ¿no? Rodrigo Pérez Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias.